Bueno, nos encontramos ahora con la sesión número 2 de nuestro breve y pequeño curso de álgebra. En la sesión número 2 lo que vamos a analizar es el tema de potencias y raíces. Los aprendizajes que esperamos es reconocer la definición de potencia de base entera y de exponente entero, reconocer la definición de raíz como una potencia de base entera y exponente racional, aplicar las propiedades de la potenciación y radicación en la resolución de ejercicios. Bien, tenemos dos temas, potencias y raíces, en donde en lo que se refiere a potenciación vamos a ver lo que es la definición, las propiedades, las potencias de base 10 y los signos de una potencia. En el caso de las raíces estaremos viendo lo que es la definición, las propiedades y algo bastante importante que es la racionalización. Bien, la potenciación. Su definición corresponde a una multiplicación reiterada de términos o números iguales. El término o número que se va multiplicando se llama base y la cantidad de veces que se multiplica dicha base se le conoce como exponente. Por ejemplo, aquí tenemos a la n. En este caso nuestra base es la letra a y el exponente es la n. N nos dice cuántas veces se va a multiplicar nuestra base. En este caso el ejemplo que tenemos es 7 al cubo, lo que significa que vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces el 7. 7 por 7, 49, por 7, 343. La base es el 7 y el exponente es el 3. Aquí tenemos otro ejemplo, sería el cuadrado de menos 6. Y aquí pongamos un poquito de atención en cómo lo menciono. El cuadrado de menos 6. Significa que al menos 6 lo vamos a multiplicar por sí mismo en dos ocasiones. Nuestra base es el menos 6 y el exponente es el 2. Es decir, menos 6 por menos 6. Si nosotros multiplicamos los signos, menos por menos nos daría positivo. Y 6 por 6 nos da 36. Bien, lo que les comentaba hace un momento. Menos 3 al cuadrado no es lo mismo que el cuadrado de menos 3, ya que menos 3 al cuadrado es igual a menos 3 por 3, y esto es igual a menos 9. En cambio, el cuadrado de menos 3 es igual a menos 3 por menos 3, y esto nos da 9 positivo. Y chequemos otro asunto. Tenemos el cubo de 2 tercios. Esto no va a ser lo mismo que 2 al cubo entre 3, ya que si nosotros desarrollamos el cubo de 2 tercios, sería 2 por 2 por 2 nos da 8, 3 por 3 por 3 nos da 27, y en nuestro resultado del cubo de 2 tercios sería 8/27. En cambio, 2 al cubo entre 3 pues nos daría lo siguiente: 2 por 2 por 2 nos da 8, pero en este caso el 3 no está siendo afectado por el exponente, se pasa tal cual, y nos quedaría 8 tercios. Las propiedades. La multiplicación de potencias, aquellas que son de igual base. Aquí se conserva la base y se suman únicamente los exponentes. Es decir, si yo tengo a a la n por a a la m, donde las bases es lo mismo, pero los exponentes son distintos, bueno, lo único que hago es tomar lo que tenga de base y lo elevo a la suma de los dos exponentes, n más m, tal y como lo tengo acá. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 5 a la x por 5 a la 3x, mi base es 5, y es lo que voy a escribir primero acá, y después lo elevaría a una potencia que sería la suma de x más 3/5. De esta manera, mi base es 5, pero el exponente va a ser la suma de los dos exponentes, x más 3x.
Esto nos daría 5 a la 4x, porque x más 3x sería 4x. Aquellas que son de igual exponente. Se multiplican las bases conservando el exponente. Vamos a ver. Si yo tengo diferentes bases, pero el exponente es el mismo, lo único que hago es multiplicar las bases conservando el exponente tal y como está acá. Vean cómo estoy multiplicando las bases, pero el exponente es el mismo. Ejemplo, si yo tengo 8 a la quinta por 4 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿En dónde veo los exponentes que son iguales? Pues en 4 al cuadrado y 2 al cuadrado, lo que significa que estas dos bases, el 4 y el 2, las voy a multiplicar y las voy a elevar al mismo exponente. Esta no la puedo utilizar de momento. Veamos. 4 por 2 elevado al cuadrado. Pasamos el 8 a la quinta potencia y 4 por 2 nos da 8, pero sería 8 elevado al cuadrado. Y ahora, ¿qué hemos dicho cuando tenemos bases iguales y exponentes distintos? Bueno, únicamente pasamos la base y sumamos los exponentes. 5 más 2 nos da 7 y nos queda el resultado como 8 a la séptima potencia. División de potencias. Aquellas que son de igual base. Se conserva la base y se restan los exponentes. Bien, a a la m entre a la m. Estos dos puntitos significan división. Aquí lo que hacemos es que, dado que es la misma base, paso la base directa y después resto los exponentes. Siempre el primero, en este caso n, se le va a restar m, que es el segundo exponente, tal y como lo tenemos aquí. A la n menos m. Veamos un ejemplo. Vean cómo tengo las mismas bases. Esta línea significa división. La línea de fracción es como estos dos puntitos. Es como si tuvieran 9 a la potencia 23 entre 9 a la sexta potencia. Yo tengo la misma base, entonces debo de escribir el 9 de este lado, pero además el 23 va a ser restado por el 6. De esta manera, lo que nos lleva a que el resultado es igual a 9 a la potencia 17. Cuando se tiene aquellas que son de igual exponente, se dividen las bases y se conserva el exponente. Vamos a ver. A la n entre b a la n. Notemos que el exponente es el mismo, pero cambian las bases. Aquí lo que procede es entonces hacer la división de las bases a entre b y se conserva el mismo exponente, tal y como tenemos aquí. A entre b elevado a la n. Veamos un ejemplo. Tenemos 7 a la quinta potencia entre 28 al cuadrado entre 4 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vean, este 28 y este 4 tienen el mismo exponente, lo que significa que este 2, que es el cuadrado, lo voy a pasar al resultado directo. Lo único que tengo que hacer es dividir el 28 entre 4. El 7 quintos de momento lo paso tal cual. Vean, 7 quintos entre 7 a la quinta potencia entre 7 a la quinta potencia entre el resultado de esta división, 28 entre 4, que son estos dos, y a su vez elevados al cuadrado. Entonces sería 7 a la quinta potencia entre 28 entre 4 nos da 7, pero se eleva al cuadrado, tal y como lo tenemos aquí. ¿Y qué hemos dicho del caso donde las bases son iguales, pero exponentes son diferentes? Bueno, la base se pasa tal cual y los exponentes se restan. 5 menos 2 nos daría 3. Una potencia de potencia. En este caso es bastante sencillo, se multiplican los exponentes. Hagan de cuenta que yo tengo una potencia de una potencia elevado a la n y a su vez todo eso elevado a la m. La base le paso tal cual, pero multiplico los exponentes n por m, tal y como lo tengo acá. En este caso puede ser n por m o m por n y no hay ningún problema. Ejemplo, yo tengo 2 a la décima potencia y todo eso elevado a la cuarta potencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Paso la base tal cual y lo elevo a la multiplicación de los exponentes, es decir,
2 a la 10 por 4, y eso me daría 2 a la potencia 40. Potencia de exponente negativo. En este caso se invierte la base y se eleva el exponente positivo. Potencia de exponente negativo y base entera. Vamos a ver. Hagan de cuenta que este es mi base y está elevado a una potencia negativa. Esto va a ser, o se puede convertir de la siguiente manera. Hagan de cuenta que este signo negativo es como si fuera el 1 entre, y abajo colocamos la base, pero toda la fracción se va a elevar al mismo valor del exponente, pero ahora positivo. Aquí con la distinción de que obviamente lo que tengamos de valor de a no sea 0, porque si ponemos un 0, el resultado se vuelve una indeterminación. Veamos un ejemplo. Tengo 5 elevado a la menos 2, todo eso por el cuadrado de 15 tercios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, el cuadrado de 15 tercios no se le va a hacer nada, pero sí 5 a la menos 2. Es decir, el 5 pasa a dividir al 1, tal y como lo tenemos aquí, y a esa fracción que obtenemos lo elevamos al exponente, pero ahora de signo positivo, no negativo como lo tenemos acá, sino de signo positivo. En este caso, como vemos aquí tenemos 15 tercios al cuadrado, bueno, 15 entre 3 nos da 5, y este resultado se eleva al cuadrado tal y como lo tenemos acá. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, 1 al cuadrado nos da 1, 5 al cuadrado, 5 por 5 nos da 25. 5 al cuadrado nos daría 25. Cuando nosotros multiplicamos estos resultados, nos daría 25 por 1, 25 entre 25, pues el resultado sería 1. Potencia de exponente negativo y base fraccionaria. Bien, este está bastante curioso, pero nada difícil. Hagan de cuenta que yo tengo una fracción, a entre b, elevada a una potencia negativa. Lo que voy a hacer es únicamente invertir los valores de la fracción. Si aquí es a entre b, pues este es igual a b entre a, pero con la observación de que debo de cambiar el signo del exponente. Aquí es negativo, bueno, acá lo vuelvo positivo. Ciertamente con a distinto de 0 y b distinto de 0, ya que si en alguno de los casos valiera 0, ocurriría una indeterminación. Ejemplo, 3 cuartos elevado a la menos 3. Si se dan cuenta, si yo invierto esto me da 4 tercios. Y su exponente sería 3 positivo, dado que aquí era negativo. Bueno, aquí lo cambio porque he hecho la inversión y me queda 4 tercios al cubo. Aquí separo, ya que el cubo afecta a cada uno de los valores, sería 4 al cubo, como lo tengo aquí, entre 3 al cubo. 4 por 4 por 4 entre 3 por 3 por 3. Aquí nos da 64 entre 27. 64 27 avos. Potencias de exponente 0. Cualquier valor que tengamos, salvo que sea 0, obviamente, o sea que aquellos valores que no sean 0 y estén elevados a la potencia 0, siempre va a ser igual con 1. Ya que 0 a la 0 está indefinido, no existe como tal. Ejemplo, si yo tengo x entre 3 menos 4y elevado a la 7 menos 15 menos 8, bueno, nos quedará de la siguiente forma. Pasamos lo que tenemos en el paréntesis igual, y vemos aquí que nos va a dar 0, porque 15 menos 8 nos queda 7, y 7 menos 7 nos da 0. Y cualquier cosa, así sea un corazoncito y esté elevado a la potencia 0, nos tiene que dar 1. Ese es el resultado de nuestro ejemplo. En este caso con x entre t menos 4y distinto de 0.
podría ocurrir de que cuando nosotros sustituyamos los valores de x y de y, aquí nos llegará a dar 0, y si nos da 0, entonces ya no se cumple y obtendríamos un valor indefinido. Potencias de base 10 con exponente positivo. Vean, 10 a la 0, ya hemos dicho cualquier valor elevado a la 0 y siempre y cuando la base no sea 0 nos tiene que dar 1. 10 a la 1 sería 10. 10 a la 2, 100, o sea 10 por 10 nos da 100. 10 a la 3 nos da 1000. 10 por 10 por 10 nos da 1000. Vean, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 54 millones, va a ser igual a como si tuviera 54 por 1 millón. Y 1 millón no es otra cosa más que 10 a la 6. Si nosotros multiplicamos 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, nos tiene que dar el millón, que al multiplicarlo por 54 nos va a dar 54 millones. Con exponente negativo, 10 a la 1. Ya habíamos dicho que el exponente negativo implica que puedo obtener una fracción donde la base pasa a ser un denominador, 1 entre 10. Y 1 entre 10 pues nos da 0.1. Si yo tengo 10 a la menos 2, ocurre la misma situación, pero ahora me queda 1 entre 100 y aquí sería 1.01. 10 a la menos 3, de forma parecida, me queda como 1 entre 1000 y esto es igual a 0.001. Ejemplo, si yo tengo 0.00004, este es como si tuviera 4 entre 10.000 y a su vez es como si yo tuviera 4 por 10 a la menos 5. Signos de una potencia. Potencias con exponente par. Las potencias con exponente par siempre son positivas. Por ejemplo, si yo tengo menos 11 al cuadrado, esta potencia es par, necesariamente el resultado siempre nos tiene que dar positivo. Sería menos 11 por menos 11, pues sería 121, ya que menos por menos nos da más, y 11 por 11 nos da 121. Si yo tengo menos 3 quintos elevado a la cuarta potencia, vemos que la potencia es par, el resultado nos tiene que dar positivo. Es como si eleváramos menos 3 a la cuarta potencia entre 5 a la cuarta potencia. Aquí nos da 81 dividido entre 625. Potencias con exponente impar. En las potencias con exponente impar, la potencia conserva el signo de la base. Ejemplo, si yo tengo menos 12 elevado al cubo, es como si tuviera menos 12 por menos 12 por menos 12. Menos por menos, más. Más por menos nos tiene que dar menos. Y en este caso, 12 por 12 por 12 nos da 1728, pero negativo. Si yo tengo menos 2 tercios elevado a la menos 5, recordemos que aquí hacemos el cambio. Si tengo menos 2 tercios, bueno, aquí es 3 entre menos 2 y la potencia cambia de signo. Eso nos lleva a que tenemos 3 a la quinta potencia entre menos 2 a la quinta potencia. Si nosotros multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3 nos da 243, y si nosotros multiplicamos menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 nos va a dar menos 32, y entonces nuestro resultado sería menos 243/32. Bien, pasamos al tema de raíces. Toda raíz corresponde a una potencia con exponente fraccionario. Quiere decir que una raíz, cualquiera que sea, puede ser escrita de forma que tengamos un exponente en forma de fracción. Aquí tenemos. Vean, si x está elevado a la a entre b, bueno, esto es igual a la raíz con índice b de x
a la potencia a, donde en este caso b debe ser un valor distinto de 0. Supongamos que tenemos 8 a la 2 quintos. Esto va a ser igual a la raíz quinta de 8 al cuadrado. Y entonces sería la raíz quinta de 64, ya que 8 por 8 nos da 64. Siguiente, tengo un cuarto elevado a la menos 2 tercios. Bueno, lo que hago aquí es únicamente invertir. Si aquí tengo un cuarto, si yo lo invierto sería 4 entre 1. Y 4 entre 1 es igual con 4. Ahora bien, si ya he hecho la inversión, paso el mismo exponente, pero ahora positivo. De manera que me queda 4 elevado a las 2 tercios, tal y como hemos visto anteriormente. ¿Y esto cómo lo represento con una raíz o un radical? Bueno, sería la raíz cúbica de 4 al cuadrado, que nos llevaría a la raíz cúbica de 16, ya que 4 por 4 nos da 16. Propiedades. Multiplicación de raíces de igual índice. Al multiplicar raíces de igual índice, se multiplican las partes subradicales conservando el índice que tienen en común. Vean, yo tengo la multiplicación de la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Esto debe ser igual a la raíz enésima de a por b. Esto siempre va a ocurrir de que tengamos el mismo valor de el índice de la raíz. Un ejemplo lo tenemos aquí con la raíz cúbica de 9 por raíz cúbica de 3. En este caso la parte subradical, que es lo que tenemos, digamos, dentro de la casita de las raíces, son las que vamos a multiplicar. En este caso el índice de las raíces es el mismo, que es 3, por lo tanto se pasa de la misma manera. Y entonces quedaría la multiplicación de 9 por 3. El resultado final sería la raíz cúbica de 27. Si nosotros evaluamos esa raíz, el resultado final sería 3. La división de raíces de igual índice. Al dividir raíces de igual índice se dividen las partes subradicales conservando el índice que tienen en común. Este sería el ejemplo general. O sea, tengo una raíz enésima de a entre una raíz enésima de b. Es una forma similar a lo que vimos anteriormente. Se conserva la raíz con el mismo radical. Recordemos que los índices de los radicales son los mismos. Y dentro de la raíz dividimos los subradicales a entre b, tal y como lo tenemos representado acá. Ejemplo, si yo tengo la raíz cuarta de 512 entre la raíz cuarta de 2, bueno, recordemos que el radical con sus índices, ya que son iguales, pasan directos, y lo que vamos a hacer es dividir 512 entre 2. Y nos quedaría de esta manera, raíz cuarta de 512 entre 2. Si nosotros dividimos 512 entre 2, bueno, nos llevaría a la raíz cuarta de 256. Y al evaluarla el resultado sería 4. Composición y descomposición de raíces. Composición. Se utiliza para ingresar un factor a una raíz. Vean, si yo tengo un número que va a multiplicar a una raíz, en este caso la raíz enésima de b, una forma de cómo meter este valor a dentro de la raíz es elevándola al índice del radical, que en este caso es n. Entonces, para ingresar a, la ingresamos de esta manera, a elevado a la n, que es el índice de la raíz. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 3 que multiplica la raíz cuarta de 2, pues entonces para meter este 3 dentro de la raíz y pueda multiplicar al 2, tengo que elevar este 3 a la cuarta potencia, que es el índice de la raíz, de esta manera. Eso nos lleva a lo siguiente. Si yo multiplico 3 por 3 por 3 por 3, nos va a dar 81. Entonces sería la raíz cuarta de 81 por 2,
que nos llevará a la raíz cuarta de 162, ya que 81 por 2 nos da 162. Descomposición. Se utiliza cuando un factor de la cantidad subradical tiene raíz exacta. Ejemplo. Si tenemos la raíz cuadrada de 162, pues es como si tuviéramos 81 por 2. 81 por 2 nos da 162. Recordemos y chequemos ese detalle. Aquí lo que yo puedo hacer es separar. Esto ocurre siempre que tengamos un signo de multiplicación o de división. No se va a poder si tenemos sumas o restas, únicamente multiplicación y división. Y puedo asignarle a cada uno de los factores, aquellas cantidades que se multiplican, su radical, es decir, la raíz cuadrada de 81 por la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 81 pues nos daría 9, que estaría multiplicando a la raíz cuadrada de 2. Raíz de raíz. Aquí se ve medio escandaloso, pero no pasa a mayores. Es decir, vamos a evaluar la raíz emésima de la raíz enésima de a. Aquí lo que hacemos es bastante sencillo. Multiplicamos los índices de las raíces y se conserva el mismo subradical, lo que tenemos dentro de la última casita. Nos construimos la casita de raíz o de radical, le ponemos la base y lo que hacemos es multiplicar directamente los índices de las dos raíces, m por n. Veamos un ejemplo. Vamos a obtener la raíz quinta de la raíz cuarta de 2. Es decir, voy a colocar el símbolo de radical, pongo el subradical que es 2 y lo que hago es multiplicar 5 por 4, tal y como lo tengo aquí, y 5 por 4 nos daría 20. Nos quedaría la raíz de índice 20 de 2. Racionalización. Este tema es importantísimo porque ayuda a simplificar mucho algunas ecuaciones, sobre todo cuando se ven temas de función cuadrática o temas más complicados. Cuando tenemos fracciones con raíces en el denominador, conviene obtener fracciones equivalentes pero que no tengan raíces en el denominador. A este proceso se le llama racionalización. Ejemplos. Racionalizar 4 entre la raíz de 3. En muchas ocasiones no se requiere o no es bueno tener una raíz como denominador en una fracción. Entonces, ¿cómo puedo cancelar esta raíz? Bueno, hago lo siguiente. Lo multiplico por 1. Sí, por 1. Si yo tengo raíz de 3 entre raíz de 3, pues nos va a dar 1. Es como si tuviera 2 entre 2, nos da 1. Si yo tengo 20 millones entre 20 millones, nos da 1. Pues aquí raíz de 3 entre raíz de 3 nos da 1. Por 4 entre raíz de 3 nos sigue dando la misma cantidad. Pero esto nos ayuda a que nosotros podamos eliminar la raíz que originalmente tenemos en el denominador. Vean qué es lo que pasa. 4 por raíz de 3, pues 4 por raíz de 3. Pero si yo tengo raíz de 3 por raíz de 3, es como si tuviera raíz de 3 elevado al cuadrado. Y cuando yo tengo un cuadrado y una raíz cuadrada, estas se cancelan mutuamente. Y me quedaría únicamente el subradical que tiene la raíz. Nuestro resultado entonces sería 4 por raíz cuadrada de 3 entre 3. Veamos otro ejemplo. Racionalizar 4 entre la raíz quinta de 3 al cuadrado. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Bueno, bastante sencillo. Nuestra idea es de que podamos cancelar esas raíces. Vean, raíz quinta de 3 al cubo entre raíz quinta de 3 al cubo, pues esto nos da 1, y 1 multiplicado por esto otro nos sigue dando el mismo valor, entonces no se nos altera. Pero ¿qué pasa si yo multiplico 4 por raíz quinta de 3 al cubo? Bueno, nos queda esto, y abajo, en este caso, nuestro radical pasa igual, sería raíz de índice 5, pero aquí tenemos 3 al cuadrado y 3 al cubo. Como son bases iguales, lo que hacemos es sumar los exponentes. El 3, dado que es igual, se pasa aquí, pero 2 más 3 nos daría 5. Y como la potencia, que es 5,
es del mismo valor que el índice de la raíz, pues se cancelan mutuamente. Y eso nos lleva a que tengamos 4 por raíz de índice 5 de 27 entre 3. Vemos este ejemplo. Racionalizar 4 entre la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2. Este requiere un proceso un poquito más complejo, pero sería bueno que se vayan familiarizando con la metodología. Vean lo que hacemos aquí. A este valor lo vamos a multiplicar por esto que tenemos aquí. Finalmente el numerador es el mismo que el denominador y nos da 1 por esto otro, nos sigue dando la cantidad inicial. Bueno, si nosotros multiplicamos 4 por raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2, nos va a dar lo que tenemos acá arriba. Pero acá, raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2, todo eso multiplicado por raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de menos 2, nos lleva a este resultado. 3 menos 2. Aquí les voy a pedir que revisen el tema de diferencia de cuadrados para que puedan entender cuál es o qué es lo que pasó aquí al multiplicar. Y bueno, aquí entonces esto se conserva igual y 3 menos 2 nos daría 1. Bueno, los contenidos revisados anteriormente los puedes encontrar en muchos libros de aritmética y álgebra. De momento sería todo por esta sesión 2. Espero que les haya servido y bueno, estamos en contacto. Que tengan bonito día.